Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ana Berta, les doy la más cordial bienvenida a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. El día de hoy contaremos con la presencia de un invitado maravilloso. Él es Andrés Esquivel, quien en un momento más veremos que se pueda unir. Es biólogo, escritor, nacido en el Estado de México, donde los pasillos y escaleras de una vieja vecindad fueron testigos de su infancia y los responsables de sus inspiraciones literarias, más por los hechos extraños que allí ocurrieron que por el gusto de vivir en tan fúnebre lugar. Y es precisamente este sitio la musa que da origen a El Vigilante, obra expuesta en 2023 en la Antología de Terror Volumen 4 de Editorial Lebrí. Actualmente, de manera independiente, imprimió su primer libro, Las Sombras del Fuego, una antología de cuentos también inspirados en los escenarios de la infancia y juventud. Decir que las ideas llegan solo del ambiente sería negar sus influencias y pasiones, la literatura fantástica y la ficción. Y bueno, vamos a ver si ya se puede unir nuestro invitado de esta tarde, noche. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ana? Muchas gracias. ¿Tú qué tal? Estoy muy bien. Perfecto. Por acá, pues estamos muy contentos de poder contar hoy con tu presencia virtual y que nos puedas hablar de esa gran pasión que sientes al escribir la literatura de terror y que nos invites también a conocer más de tu obra. La primera pregunta que tengo para ti es, ¿qué simboliza la literatura y qué es lo más fascinante que encuentras en la narrativa? Bueno, esto es un poquito extraño, a pesar de que tuve la oportunidad de participar en la antología de terror, no me considero a mí mismo un escritor de terror. Me gusta experimentar todo el tiempo. Al final, como lo mencionaste, mis influencias vienen desde la ficción hasta, bueno, literatura fantástica, que pues va, es bastante parecida si lo vemos desde los puntos. Principalmente, yo empiezo a escribir cuando leo la obra de Jorge Luis Borges, cuando leo un poco de Almafuerte. Son textos que tuvieron una enorme importancia para mí. Entonces, la importancia de la literatura en mi vida creo que ha estado todo el tiempo. De a poco me fui construyendo como escritor. Al principio quizá con un poco, no tomándomelo en serio, siendo un poco bromista principalmente en la secundaria, que fue cuando hacía pequeñas revistas para mis compañeros y donde repartía un poco de chistes y todo esto. Y de pronto se me fue dando alguna vez, de manera curiosa, te presenté un extraordinario de taller de literatura y redacción, lo cual es curioso porque ahora me gusta escribir. Y tenía que llevar una guía, una guía para escribir, una guía donde, que te valía la mitad del examen. Claramente no la llevé, pero nos pedía escribir un cuento y yo escribí un cuento corto y curiosamente con ese aprobé, entonces dije definitivamente creo que por aquí puede haber algo. Y entonces de a poco escribiendo principalmente para mí, para algunos amigos, eh, lo continué hasta que un día alguien me dijo que por qué limitarme solamente a Drive, algunos manuscritos en casa que se fueron perdiendo, sino que por qué no intentar compartir o intentar probarse a sí mismo si se es bueno, si no se es bueno, simplemente qué puede opinar la demás gente de lo que escribes. Y fue hasta que vi el concurso de la antología de terror. Para mi suerte había escrito un cuento de terror inspirado en una terrible casa donde viví, donde pasaron cosas bastante peculiares. Y bueno, así es como se empieza a escribir y ahora la literatura forma parte de mi vida.
Dentro de la literatura también tenemos la poesía. ¿También es de tu agrado esta expresión eh, literaria o simplemente te enfocas a la narrativa? No, me gusta mucho la poesía. He intentado escribir poesía, aunque quien ha logrado, a quien ha leído mi poesía me dice que quizá no es mi fuerte. Lo intento escribir con emoción, pero al final soy más un, soy más un invasor en la poesía. Intento escribir, pero si yo creo que en ese aspecto me gustaría practicar más, porque siendo realistas, también en la autocrítica, creo que me falta un poco. Por eso siempre he preferido limitarme al cuento. Cuentos cortos en especial, aunque también he practicado con novelas con alguna fortuna. Ok. Ahora, esta diferencia entre el cuento y la novela, ¿qué es lo que tú descubriste al momento de acercarte a uno y otro, eh, a una y otra expresión? Em, ¿Qué es lo más difícil y lo más sencillo en cada uno de ellos? Bueno, yo considero que el cuento siempre es esencial. Cada palabra debe ser precisa. Cuando uno escribe un cuento, tiene que, tiene que saber muy bien dónde empieza, dónde termina y el camino es muy corto. La novela, pese a que también soy fan de algunas novelas, no de muchas, la verdad, no soy un gran lector de novelas, porque me parece que el escritor tiene que conectar con pequeño, tiene que buscar nexos para unir la parte A con la parte B. A veces estos nexos resultan en tedios y se disfrazan quizá de algunas reflexiones, quizá de comentarios del autor, dichos de otra manera, y en esos podemos irnos perdiendo. Entonces, al momento de escribir una novela, podemos unir cuentos cortos para llegar a un punto C. Claro que cuando pienso en Rayuela, por ejemplo, ahí tenemos otro nivel de novela. Entonces, pero si nos vamos a la novela ordinaria, creo que es mucho más sencilla de escribir que el cuento. Un cuento es, a mi gusto, es terriblemente difícil de escribir. Tomando en cuenta todo esto que nos estás relatando, ¿cuál consideras que es el punto principal en el que un escritor se debe de basar para construir una narración que atrape al lector y que al mismo tiempo mantenga esa intriga hasta el final? Bueno, yo creo que un, un escritor de ficciones o cualquier escritor no debe pensar en el lector al momento de escribir. Debe escribir hasta cierto punto con inocencia. Debe ponerse en actitud pasiva y dejar que el cuento se escriba por sí mismo. No creo en una lectura que consta de fórmulas. Por eso me gusta creer que siempre hay que separar por ejemplo, problemas de política, problemas sociales, que al final de cuentas son temporales. Cuando hablamos de un verso es bueno, no importa si se escribió hoy, si se escribió hace 100 años, si se escribió hace 4 siglos, eso sigue siendo bueno. En cambio, los problemas sociales son temporales y al final de cuentas todo el tiempo están cambiando conforme la sociedad cambie. Por eso yo creo que un escritor, cuando es auténtico, habla de lo que le sucede, habla de las cosas que lo invaden a veces. Es constante que cuando uno va caminando por la calle, escucha palabras que pueden estar llenas de poesía y la misma gente no encuentra que está diciendo poesía. Están en estos pequeños diálogos que uno va escuchando y esa es la palabra, eso es donde el escritor entra, en la parte de transformar ese tipo de cosas. Después de situarse en esto que comentaba, de una actitud pasiva y dejar que todo se vaya escribiendo. A veces podemos podemos sentir cuando hay un texto que ya te está pidiendo ser escrito y es en ese punto donde el escritor tiene que escribir. Tiene que escribir por una urgencia, que la urgencia
explicarse a sí mismo, no buscar explicar el exterior, porque a final de cuentas nuestra percepción siempre va a ser limitada. En este sentido, ¿cuál sería el compromiso de un escritor? ¿Hay un compromiso por allí social o de plano debe de basarse solamente en algo meramente estético, de entretenimiento y que no rebase más allá de eso? Bueno, más que entretenimiento o buscar un compromiso, yo creo que basta con que el escritor sea auténtico para poder dictar palabras. Cuando nosotros hablamos de un compromiso político, quizá un compromiso social, podemos terminar hablando de panfletos. Y yo creo que ahí es cuando hay una perversión, cuando podría ser incluso deleznable empezar a escribir, porque terminaríamos hablando de la situación política de tal o cual país, cuando realmente no son cosas que, claro que nos interesan como sociedad, pero en nuestro día a día, a todos los hombres, a todas las personas, nos preocupa qué somos, nos preocupa de qué somos capaces, hasta dónde somos capaces de llegar, incluso si la persona de la que uno está enamorado nos quiere, son cosas que nos son más cercanas y al final de cuentas, ahí es donde está la respuesta a todas esas preguntas, donde uno tiene su compromiso, donde uno puede expresar cómo pensaba la gente, quizá, cómo hablaba la gente de una época, porque quizás si en un futuro alguien puede leer nuestros cuentos, puede leer alguno de nuestros textos, lo leerá con un lenguaje que ya no existe. En cambio, si nosotros hablamos de la situación política, terminamos escribiendo cuentos de historia que al final terminarán en un librero y será todo. Em, con todo esto que nos estás comentando y ya nos has mencionado algunos de tus referentes literarios, ¿a quiénes más podrías nombrarnos y que considerarías los que han marcado tu vida y parte de tu obra, de modo que ésta se ve permeada de lo que ellos te llevaron a percibir a partir de la lectura que realizaste? Bueno, ha sido una... Mis referencias creo que siempre han sido transformadoras, como, como toda persona de preparatoria. Bueno, yo provengo de un CCH, creo que entonces, como toda buena persona de CCH, creo que al principio me consideré un simpatizante de las lecturas comunistas, entonces leímos un poco de Lenin, pero conforme nos vamos transformando, nos llegamos a otras ideas, como al momento de ingresar a la filosofía de Kant, a la filosofía de Schopenhauer, y cuando ya, no, ya me involucro totalmente en la literatura y a leer, a ser más selectivo, por así decirlo, en lo que me gusta, puedo tener principalmente latinoamericanos, tenemos a Jorge Luis Borges, como lo he mencionado, Cortázar, aquí me gusta muchísimo Juan José Arreola, tenemos también Jean-Paul Sartre, que a final de cuentas creo que es muy, me parece que es una de mis inspiraciones más grandes, Alfonso Reyes, al cual creo que nos enseñó cómo se debe escribir y serían algunas de mis principales influencias, porque estos son cuando escribo, no debería hacerse, pero llego a pensar en cómo escribir, cómo escriben ellos. Por supuesto, al mismo tiempo, Franz Kafka es un referente, creo que es una persona, bueno, fue una persona que estuvo más allá de las letras, entonces, estas serían bienhechores y los que he llegado a intentar escribir, se los debo todo a ellos. Ya no alcancé a escuchar lo último que dijiste de Franz Kafka. Se pasmó, no sé si para mí nada más o para todos, pero ¿podrías repetirlo, por favor? Sí, la literatura de Franz Kafka creo que cuando, principalmente cuando uno llega a la etapa madura, cuando uno es adulto, es cuando más nos llegan sus textos y bueno, cuando uno los relee se da cuenta que el autor
estaba más allá de las palabras. En pocas palabras, ¿cómo podrías definir tu estilo literario y de qué manera llevas a cabo la elección del narrador que vas a utilizar para determinada historia? Me gusta escribir principalmente en primera persona porque se entiende que mis textos pues, soy yo disfrazado o quizá no tan disfrazado, narrando cómo pasan las cosas. Algunas veces puedo escribir en tercera persona, pero todo depende de la historia que quiera contar. Creo que una historia de terror es más vívida si el autor cree fervientemente en lo que está haciendo. No concibo que un escritor de terror escriba siendo totalmente incrédulo, porque entonces tenemos un autor incrédulo que se dirige a un público incrédulo y nuestros textos quedan solamente en libreros. Em, ¿Qué experiencias te ha dejado publicar de forma independiente? ¿Qué tan fácil o difícil fue decidir publicar con Editorial Lebrí o Lebri, no sé la correcta pronunciación? Corrígeme, por favor. Y, ¿y qué aprendizajes entonces te quedaron de esa primera publicación que llevaste a cabo? Yo he sido muy tímido a la hora de expresar mis cuentos, a la hora de expresar mis ideas. La, el hecho de haber colaborado con la editorial Lebrí una, me permitió la entrada a un nuevo mundo donde conocí a escritores, donde pude conocerte a ti, por ejemplo, en espacios como La Calaca. Y son a lugares a los que no hubiera llegado de no ser por esta editorial, a final de cuentas. Y precisamente es gracias a la editorial que con ayuda de mi principal bienhechora y editora de textos, es que se pudo imprimir el texto que tenemos aquí, Las Sombras del Fuego, que es un libro totalmente independiente. Quiero agradecer también a Ana de Editorial Lebrí, que me permitió entregarle algunos libros y ella es quien los distribuye. Entonces han sido muy amables, han sido bastante, son bastante colaborativos y seguimos participando, bueno, sigo en contacto con ellos a través de su grupo de familia Lebrí y definitivamente es algo que con lo que no contaba. Si pudiera verme hace un año, yo seguiría escribiendo en Drive. Entonces, eso es lo que me deja hasta el momento, es la emoción de ver un texto propio en letra molde. Creo que eso es lo principal. ¿Cómo es que vives esa oportunidad? ¿En qué momento es que descubres que ya es tiempo de dar a conocer o de sacar a la luz tu obra? Esto es principalmente por, quiero ser totalmente sincero en este punto, creo que es más por la presión que se me ejercía al momento de mostrar mis cuentos. Muestras tu cuento y dicen, oye, pero ¿por qué no lo publicas? ¿O por qué no haces algo? Y yo, no lo sé, realmente no lo sé, creo que principalmente es por temor. Actualmente soy muy crítico al momento de escribir y cuando veo los cuentos normalmente puedo ver algunos errores que todavía me causan cierta incomodidad, pero cuando otro público los lee me comenta, oye, ¿de verdad no te interesaría publicar un libro? Y es precisamente bajo esta presión que junto con esta amiga, hacemos la selección de cuentos y decimos, pues está bien, ¿sabes qué? Hagámoslo, creo que es el momento preciso. Y por suerte, creo que me estuve rodeado de personas que me han ayudado bastante, ya sea adquiriendo el libro o simplemente con leerlos y darme sus opiniones al respecto. Y eso pues, ha sido lo más grande que me ha dejado esta experiencia de, bueno, propiamente publicar este libro.
¿Nos podrías Y leer un fragmento de ya sea El Vigilante o de algún otro cuento que tengas? Las sombras del fuego, alguno que quieras leernos. claro, eh, me gustaría leer un, un fragmento, textos cortos, creo que es lo primordial al momento de hacer lecturas. Este cuento lleva por nombre El Árbol, es una aventura de un chico en busca no solo de saber quién es, sino de enfrentarse precisamente a una especie de Dios con el que nos hacemos ideas, pero al final de cuentas le somos tan indiferentes que no estamos de acuerdo con nada. El infierno y la condena llegaron antes que el pecado. Apenas pegados los párpados, se vio despertado por gritos inconsolables. El olor a putrefacción se volatilizaba por todo el lugar. El calor y la humedad dificultaban la respiración. Sin embargo, no retrocedió. Pensaba que era un truco de un dios residido por un perso en presa. No lo dudó un instante. Entró a la cueva. Cada paso lo sumergía más a las fauces del pozo del infierno. La luz era asfixiada. Empapado en sudor, las paredes se estrechaban y, entre tanto agobio, una mirada fría recorrió su espina dorsal. La boca salada y seca lo hizo beber agua que escurría de las paredes salitrosas. La mirada se echaba cada vez más cerca. Lo hizo correr desesperadamente un largo trecho, hasta que las piernas pesaron tanto que le fue imposible dar un paso más. Con la vista borrosa y un incesante zumbido en los oídos, terminó por inclinarse para tomar aire, pero la fatiga le hizo caer fulminado. Cuando se fue incorporando, notó que se había estrellado contra lo que parecía ser un riel. Levantando la mirada, pudo divisar un rayo de luz roja. Su piel se estremeció al escuchar susurros que venían de todas direcciones, acompañados de golpeteos y tosidos de enfermos pulmones. Al acercarse, se encontró con las sombras que iban y venían, carentes de toda esencia. Los movimientos estúpidos delataban su falta de humanidad. Los seres se encontraban minando la montaña. Pudo descifrar que la luz roja nacía de unas rocas con la apariencia de estar bañadas en sangre, que los espectros extraían sin descansar. El muchacho gritó entrecortadamente. Las sombras pararon de golpe y, de un giro, ya se encontraban mirando en su dirección. Esos entes carecían de rostro. En su lugar, solo había 3 agujeros de formas variadas. Sus manos eran hermosas, afiladas y largas, impropias de un trabajador. Lo rodearon, ejerciendo gran presión. Sintiéndose muerto, cerró los ojos y pensó en el alba. Bueno, esto es un fragmento de el cuento El Árbol. Igual fue uno de los cuentos que elegimos para la antología, bueno, es propiamente una antología de textos que se llama Las Sombras del Fuego. Y pese a que no son todos los cuentos con los que he participado hasta el momento, sí son como que fueron representativos en su momento. Igual hay más cuentos con los que me gusta variar un poquito de género, experimentar. Entonces, es, bueno, es principalmente. Muy buen cuento, la verdad, de excelencia. Yo cuando te escuché en La Calaca, que sí, precisamente fue el lugar en el que tuve la oportunidad de conocer tu gran talento literario, dije, qué bien escribe este chico. Ojalá sí acepte estar en Letras a Contraluz. Y de verdad que eso lo agradezco enormemente. Ahora, regresando a la cuestión del género de terror, eh, ¿qué es lo que podrías
contarnos al respecto con relación a aquello que tiene el terror, que a lo mejor no tiene el género fantástico, o no tiene el realismo, o no tiene incluso la parte de la literatura del romance, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es en lo que tú te enfocarías más para decir que el género de terror puede valer la pena y va más allá de insertar elementos sobrenaturales o meter por allí cuestiones de cosas inexplicables? Bueno, pienso que el terror tiene una enorme cantidad de vertientes, tiene una enorme cantidad de motivos. Hay personas a las que le aterran cosas que para algunos pueden ser cosas ordinarias. Algunos temen a las alturas, algunos temen a cosas tan burdas como animales, algunos temen a... El temor es muy variado y creo que es un género que a diferencia de otros puede expresarse de distintas formas y, y al igual lo que compartimos junto con otros géneros es que al momento de escribir uno tiene que hacer sentir lo que el escritor está sintiendo en ese momento. Del mismo modo, el autor tiene que proponerse que tiene que externar sus miedos. Me parece que, a diferencia de, por ejemplo, el romance, donde muchas veces puede ser una idea idealizada, el terror no, el terror puede ser intentar externar eso que de verdad se siente, eso que tenemos guardado. No idealizamos, más bien intentamos describir, intentamos eh, mostrarlo de una forma en la que la transmisión pueda ser del mismo modo como nosotros lo hemos llegado a sentir. El estar solos incluso en casa, sin necesidad de recurrir a eventos catastróficos, como lo puede ser un desastre natural. A veces, cuando somos niños y estamos encerrados en casa, entre las sombras, podemos imaginar cientos de cosas y es ahí donde uno encuentra las formas o busca cómo puede escribir eso, cómo transcribiría ese tipo de cosas, cómo puede plasmarse en un escrito ese sentir. Creo que el terror nos permite una enorme cantidad de circunstancias y al mismo tiempo impone un terrible reto. Es dificilísimo transmitir de forma correcta el terror. Una palabra mal dicha nos puede sacar del texto. Un párrafo mal colocado, una idea no llevada de la forma correcta, podría terminar siendo incluso cómica y si tu idea original no era que fuera cómica, entonces estamos un poco perdidos. Y también, muy importante en el género del terror, reconocer los lugares comunes, reconocer cosas que todos compartimos y cómo explotarlas, no porque sea un lugar común, no porque hablemos de las cuencas, de los ojos, un tema muy recurrente en la literatura de terror. Cómo lo diferenciamos? Al final es como la metáfora. La metáfora tiene un número limitado, pero cómo escribirla de distinta forma, cómo hacer que la escritura valga la pena en un texto. Eso es donde entra principalmente el terror y bueno, algunos otros como la ciencia ficción. De autores de ciencia ficción, ¿qué libros recomendarías leer y por qué? Hay bueno, toda la literatura de Julio Verne siempre es muy buena, muy divertida, a pesar de que lleva sus años, creo que sigue siendo un autor bastante recurrente. Asimov, tenemos también el mismo, los mismos textos latinoamericanos están mezclados con la ciencia ficción. Cuando leemos a La Lev, por ejemplo, es una novela que fácilmente puede ser traducida a la ciencia ficción. El jardín de senderos que se bifurcan, prácticamente era una teoría de la ciencia ficción que terminó siendo realidad cuando nos vamos a la teoría de cuerdas y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que la ciencia ficción está también bastante en varios lugares y
yo me quedo principalmente con la literatura de ciencia ficción que intenta no ser ciencia ficción, pero que nos plantea escenarios donde fácilmente son interpretables. Seré muy, no quiero sonar muy reiterante, pero, por ejemplo, creo que mi obra cumbre sí sería El jardín de senderos que se bifurcan. A la hora de elegir los títulos, por ejemplo, El Vigilante y Las Sombras del Fuego, ¿cómo es que decides que esos son las palabras idóneas para englobar todo lo que va a encerrar tu libro? Aquí es un poco curioso, siempre me he considerado muy malo poniendo nombres. Creo que lo más difícil al momento de terminar tu cuento es, bueno, ¿y ahora qué nombre le pongo? No, no, es una de las situaciones más difíciles. Las Sombras del Fuego es un nombre que, debo decirlo, no es de mi autoría, sino que quien me, quien me ayudó en la edición fue quien lo eligió, básicamente porque decidió separar el libro en dos partes. Una parte donde los textos son más sencillos, son textos que se pueden leer sencillamente y creo que son tanto fácilmente leíbles y fácilmente olvidables, pero que al final de cuentas el punto es una narrativa que te lleve bien, se lea bien y sea como el café, que se beba tranquilamente. La segunda parte, ya cuando hablamos de fuego, porque el libro se separa en sombras y fuego, es una lectura un poco más comprometida, donde yo me comprometo como escritor a generar un pequeño reto y un juego mental, ya sea con el escritor, principalmente para mí en su momento. Y si el lector no encuentra, es un, es un total triunfo para mí. Si no lo encuentra, de cualquier forma, se pueden leer los textos como, como se bebe agua, pero me gusta creer que en estos textos uno puede encontrar más de un final. Y es fácil, eso es lo complicado, porque cuando empecé a escribir estos cuentos, sí tuve la intención de que el final quedara quizá extraño, que no se interpretara bien, o que el lector pudiera encontrar un final en medio, un final, valga la redundancia, al final, y que si lo lees por segunda vez, quizá no sea el mismo final. Me gusta jugar en esa parte, y entonces este libro propone estos dos especies de retos. No quiere decir que la primera parte sea cuentos escritos a la y se va, son cuentos a los que también les dediqué tiempo y que me gustan, pero la idea fue concebirlos como textos más sencillos o textos que se pueden se pudieron escribir en una noche. En este aspecto, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo lo llevas a cabo? ¿En qué momento dices, ya tengo la idea, la voy a plasmar en papel? O al contrario, te basas más en lo que vaya surgiendo al momento. Yo soy muy irresponsable al momento de escribir cuentos, soy tremendamente vago. Hay, hay veces en las que me siento a escribir y no paro. Me puedo pasar toda la madrugada escribiendo y hay días en los que no escribo nada, no tengo un horario. Me gusta escribir cuando tengo, o sea, cuando me desborda la necesidad de escribir, pero la, la inspiración viene del momento en el que vas caminando por la calle, te llega una idea, anotas quizá algo en un papel, por desgracia luego pierdo los papeles, a veces, si puedo, lo escribo en el teléfono, a veces te levantas y dices, wow, tuve un sueño increíble, quizá debería escribirlo, y en lo que te levantas a cepillarte los dientes, ya se te olvidó. Entonces, soy tremendamente vago al momento de escribir. Hay ideas que tuve, hay ideas que se me olvidaron, hay ideas que de pronto las recordé. Entonces, no tengo un proceso creativo per se, pero dejo que como te comentaba en un inicio, siempre procuro estar en una actitud pasiva para escribir. Y si las condiciones son dadas, no paro.
Me gusta tener al menos una idea, saber cómo va a empezar, cómo va a terminar, y en medio irlo descubriendo yo. Saber cómo empieza el cuento, pero no saber qué pasa en medio. Dejar que yo sea el personaje que va descubriendo cómo surge y cómo va a llegar a esa conclusión. Aunque a veces el final cambia. Entonces, es ahí donde me gusta jugar con esa parte. ¿Qué recomendaciones podrías dar así puntuales, muy puntuales, de ya que tienes el cuento, cómo irlo puliendo? Principalmente es escribir la idea, es escribir todo. Ya después vendrán las situaciones secundarias. Muy importante al momento de leerlo es básicamente los puntos, las comas, porque te va a dar una idea de cómo se lee. En esta parte yo puedo decir que he tenido bastante ayuda. No quiere decir que sea totalmente malo escribiendo, pero en la parte de puntos y comas recibo mucha retroalimentación de, oye, quizás si la coma va aquí, el texto se lee mejor. Creo que esa es una parte primordial, los puntos, coma, saber en qué momento va. Fuera de eso, el texto hay que dejar que se escriba solo. Tomas tú, así como lo tienes, dejas que se escriba, dejas que vaya, que fluya, quizá en algún momento encontrarás un ripio, quizá en algún momento encontrarás una idea que ya no te gustó tanto y entonces ahí sí se puede corregir, pero lo principal es cuando tú escribes, no pares, deja que la idea se escriba sola y ya después vendrá lo secundario, vendrá la parte de recortar, vendrá la parte de edición y simplemente es dejar ir. Aparte de que eres escritor, pues también eres biólogo. Entonces, ¿cómo combinas tus estudios en biología con la literatura? Bueno, aquí me gusta incluir, por ejemplo, desde mi seudónimo, que es Genaro Bauer, me gusta incluirlo en todos los aspectos. A veces en un cuento doy algunas descripciones en algunos cuentos doy algunas descripciones de animales que propiamente han sido vistos durante la carrera. Tengo un cuento, por ejemplo, en el que una persona se dedica a trabajar con muertos y precisamente en algún tiempo pude dedicarme a las necropsias, entonces, bueno, necropsias con animales, esto sí cabe aclarar. Y fue aquí donde fue surgiendo todo. Entonces sí, siempre me gusta irlo mezclando. En una parte estoy escribiendo una novela de ciencia ficción donde hay una especie de monstruos que comen al estilo de las arañas. Las arañas primero licúan todos los órganos de un insecto antes de poder comerlo. Entonces toda esa parte, todo, toda la parte de biología, poder meterla, pero de una manera que pueda ser contada, porque no estamos en clase, que se tiene que contar. Entonces, me gusta involucrar la parte de la biología, pero más conforme lo que yo digo, conforme mi forma de hablar, creo que siempre hay que escribir de un modo sencillo. Si quieres escribir en tus textos, quieres meter la parte de biología, no lo hagas metiendo un nombre científico, por ejemplo, a menos que el texto lo pida. Creo que tienes que llevarlo de la manera adecuada. Em, Hay otra parte que me gustaría que nos comentaras con respecto a lo que opinas de la tecnología y el uso que se le puede dar desde la literatura. Bueno, he hecho bastante uso, creo que es una muy buena herramienta, te permite aprovechar, por ejemplo, el tráfico del día a día para escribir un poco. Igual a veces el estrés nos gana y no es muy cómodo sacar la pluma, sacar una hoja de papel y escribir, sino que es más sencillo escribir en el teléfono y eso es una gran ayuda. También quiero decir que es un mal porque nos ha permitido, creo que permite también que se impriman demasiados libros. Creo que no todo
no todo texto debe ser impreso. Incluso fue una de mis principales críticas antes de poder publicar este libro. Creo que hemos escrito demasiados libros, a veces, no sé, me abruma cuando voy caminando por la calle y veo estos puestos de periódicos, veo puestos de revistas, llenos de libros, llenos de textos que no aportan nada. Y, y creo que en esa parte nos ha hecho mal hasta cierto punto, porque permite que se compartan ideas, escritores con graves fallas en el lenguaje puedan estar compartiendo cosas y no es privar de la libertad de expresión a las personas, es quizás ser más relajado el compromiso de la literatura, que a mí me parece un gran compromiso porque escribir es tan difícil que no puede ser simplemente un simple juego verbal. Creo que implica un compromiso, principalmente contigo como escritor, ser muy crítico y el segundo compromiso, ya con otra persona pensando en si te gustaría publicar o no, es qué le vas a contar a un lector. Creo que no podemos tampoco querer dogmatizar o ese tipo de cosas. Y he leído muchos escritos, por ejemplo, cuando estamos en Facebook, cuando estamos en Instagram, gente compartiendo ideas que más que ideas son dogmas. Y creo que ahí es donde tenemos un gran problema porque hace la labor literaria más complicada. La hacemos más complicada en el hecho de que escribir, ahora tenemos que enfrentarnos a los bestsellers, tenemos que enfrentarnos a cuentos, a textos que son muy fáciles si podemos decir, fáciles de leer y que no aportan nada. A mí no me gusta leer textos que no me aporten nada y creo que es ahí donde está el mal. Pero el bien, sin duda, es que siempre tendremos una hoja de papel a la mano. ¿Qué textos no nos aportan algo Bueno, desde tu punto de esto vista? aquí quiero ser muy subjetivo. No, yo considero que textos de actualidad política, textos eh, que fomentan el mal gusto en el lector, chismes, eh, noticias que nos forman una opinión, no son imparciales, principalmente la labor periodística que llega a envilecer el lenguaje, nuestro propio lenguaje, nos cuenta, nos cuenta historias desde un punto de vista muy subjetivo que busca cambiar la opinión del lector, no intenta dar la información, busca cambiar la opinión. Creo que ese tipo de textos no nos aportan nada e inhiben también la capacidad crítica del lector, porque no puede concentrarse si das todo licuado y directamente a la boca, ¿cómo sabes en qué punto te están mintiendo? Creo que uno tiene que ser muy crítico, pero si estamos acostumbrados a estos textos, en ningún momento podremos adquirir ese labor crítico que también nos corresponde a todas las personas. En la actualidad, pues muchos incluso ya no gustan de la lectura, como antes, ¿no? Que no había más que eso para poder pasar el tiempo, ¿no? Eh, ¿Qué podrías decirles para invitarles a que lean? Bueno, principalmente hay que dejar la idea de la lectura obligatoria. Antes que nada, yo creo que si un texto puede ser bueno para mí, puede ser bueno para ti, pero quizá para alguien más no. Si en ese momento un texto no es bueno para ti, lo mejor es dejar caer el libro. Creo que la lectura obligatoria nos ha hecho mucho mal. Creo que la gente debe de empezar a descubrir qué le gusta y de esta forma, cómo hacerlo. Acercar simplemente una cantidad de libros quizá a las personas y que sean ellos quienes vayan formando su criterio. No me considero con la... No creo tener
un punto idóneo donde yo diga, ¿sabes? Para que la literatura pueda ser consumida o las personas empiecen a leer más, esta es la solución, porque realmente incluso el contexto del lugar donde estemos va a cambiar bastante. Yo considero que lo primero que tenemos que dejar de hacer es obligar a la gente a leer. Creo que debemos aceptar que la gente empiece a leer, pero siempre con un punto de vista crítico. Si se pudiera eliminar los dogmas, si pudiéramos eliminar eh, estos textos que le indican a las personas qué pensar, sería lo idóneo. Pero también lo idóneo es que la gente tenga un acceso sencillo a la literatura, que la gente pueda tener un buen libro, no en puestos de revistas, no hablo de este tipo de cosas, sino incentivar la curiosidad de las personas a leer un cuento. Creo que es principalmente no matar el sentido de curiosidad, y eso principalmente desde la infancia. ¿Cómo creas el pensamiento crítico entonces? Bueno, el pensamiento crítico parte de una curiosidad y esta curiosidad tiene que ser alimentada por información. En este caso, nosotros, ya sea si, si somos padres, nosotros tenemos que proveer de mayor información. Jamás decir que lo que está escrito en un lugar está escrito en piedra y es lo que se queda. Siempre hay que incentivar a que la persona sea curiosa. Jamás hay que matar la curiosidad. Una vez que la curiosidad está ahí, nos permite tener acceso a distintas fuentes, a distintos puntos de vista, a quizá encontrar que estábamos de acuerdo con cosas. Lo más sencillo es pensar que estaremos en contra de todo, pero a veces nos damos cuenta que podemos estar a favor de cosas con las que estábamos en contra en algún momento. Entonces creo que es aquí donde, para incentivar el punto de vista crítico, hay que incentivar la curiosidad. ¿De qué manera se incentiva la curiosidad? Bien, principalmente hay que entendernos como humanos. El humano es curioso por naturaleza. Cuando la persona es curiosa, como todos, creo que es este punto donde los padres, por ejemplo, tienen un gran papel. Cuando el niño se empieza a preguntar qué, cómo, cuándo, dónde, preguntas griegas básicamente, entonces en lugar de matar al niño diciéndole que no sabes, quizá buscarle algún sentido. Hay gente incluso que para explicar tradiciones tan sencillas como los Reyes Magos, que tienen un gran impacto en la infancia. Dicen, oye, ¿sabes qué? Es que los Reyes Magos tienen una cajita de dinero y esa cajita de dinero se va llenando o se va perdiendo conforme mientes. Entonces, creo que es este punto donde tú le das una explicación a los humanos, a los niños, donde le dices que las tres estrellas en el cielo son los Reyes Magos, se van acercando conforme viene, permiten al niño pensar, tener una idea, y el niño también se buscará una explicación, porque el niño es curioso. Si tú le dices, esto es un árbol, va a decir, es un árbol, pero luego tienes que darle las herramientas para saber qué es un árbol, qué tipo de árbol es, y este tipo de circunstancias. Básicamente, proveer de información, pero jamás dar la información como verídica, dar la información como un hecho que no puede ser movido. No decir que una teoría es ley. Al final, manejarlo como dejar que el niño formule sus hipótesis y de esta forma pueda llegar a una conclusión que, si bien en el momento puede que no sea real, le satisfaga una curiosidad y entonces el niño va a aprender a saber cómo satisfacer distintas necesidades. Yo considero que la situación va por ahí. Regresando a tu obra, eh, ¿qué temas se ven más presentes que sueles abordar en tus cuentos y qué elementos simbólicos podríamos hallar
que ahorita que te tenemos hay que aprovecharlo, que están allí en tu obra, pero que a lo mejor como lectores que a veces vamos muy rápido leyendo, no nos percataríamos, pero sí están. Bueno, dependiendo de algunos textos, se pueden abordar temas como la pérdida, se pueden abordar temas como la misma curiosidad del niño, la misma biología, temas que me gustan principalmente y son los con los que comento. En ese punto, también puedo decir que dentro de la obra, pese a ser una persona que no soy creyente, no puedo negar que gran parte de mi obra está basada en la cábala, donde me gusta leer un poco de textos bíblicos y, y que son influencias, a final de cuentas. En el texto que estaba leyendo hace un momento del libro, precisamente hablamos de un poco de el nombre de Dios. El nombre de Dios, bueno, tiene distintos nombres, pero cada nombre de Dios, descubrirlo trae una enorme consecuencia. Si bien algunas veces no está escrito, son ideas que influyen en mí y son ideas que quiero representar al momento de escribir. También me gusta muchísimo meter parte de la numerología, me gusta que cuando hay fechas, cuando hay números, tengan un significado más allá de un número azaroso. Estos, estos puedo decir que si bien no están en las Sombras del Fuego, me gusta meterlos más en textos de ciencia ficción, textos que me gusta tener yo también el compromiso de investigar hasta cierto punto ideas que no me quedan del todo claras y meterlas. También puedo decir que hay textos que me son muy interesantes, cosas que me son muy interesantes, incluso temas como la adivinación, que me son bastante interesantes, también las intento involucrar en la obra y de esta forma irme enriqueciendo. No sé, seguimos. Em, Creo ¿Sigues que por allí? Se borró, se, se pasmó cuando estabas diciendo que enriqueciendo. ya, pero sí me escuchó. Es que creo Sí, sí te perdón, escuchamos. no, bueno. Sí, me gusta meter temas, pues, puede ser incluso esoterismo, pueden ser ocultismo. Me gusta meterlo en la obra porque siento que la enriquece de algún modo. Puedo decir que a veces puedo llegar a ser muy escéptico en las cosas que pasan, pero en la obra tengo que creerlo y en la obra lo creo totalmente. Ya para ir terminando, porque el tiempo se nos va volando, Andrés, pero te agradezco infinitamente que nos hayas brindado tu presencia virtual en Letras a Contraluz, que nos hayas permitido conocer un poco más del autor y de todo lo que conforma su obra, de todo lo que va influenciando e influyendo en tu quehacer literario. Em, ya por último, pues compártenos tus redes sociales, sitios web en los que pueden encontrar tu obra, si están en revistas digitales o si tienes tus libros, como es el caso en físico, en donde los pueden hallar o con quién deben de contactar para obtener alguno. Bueno, el libro lo principalmente mi red social principal y hasta ahora única es Instagram, donde me pueden encontrar como genaro.bawes. Ahí mismo se puede solicitar el libro, lo tengo a un precio de 100 pesos. También lo pueden encontrar con la editorial Ebrí, donde tienen algunos ejemplares. También y son los dos principales formas de obtener el libro. Y esa es mi red social. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, de verdad. Cuando quieras, pues esta es tu casa virtual, Letras a Contraluz. Felicidades por tu obra maravillosa, que siga
creciendo ese talento y ese éxito. Y bueno, pues a todos, muchísimas gracias por ver este video en vivo, a quienes lo vean en diferido también muchas gracias. Tengan un lindo fin de semana y a seguir disfrutando de la literatura y a seguir conociendo a nuevos autores, como es el caso de Andrés Esquivel, mejor conocido en Instagram como Genaro Baues. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.